Tengan muy buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente recibirles en esta sala de estudios para continuar con las reflexiones sobre los diferentes temas que vamos estudiando del libro de Psicología Revolucionaria. Ahora estudiaremos este tema del pan supersustancial. Interesante tema que está relacionado con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría solar. Primero es interesante la palabra supersustancial. Se refiere entonces a algo que sostiene, a un alimento que realmente sostiene el cuerpo y el espíritu. Y en cuanto al acto sacramental de la iglesia o de las iglesias, se definen como supersustancial a la hostia consagrada, que se reciben durante las comuniones, etc. Representa obviamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y en esta acepción se le conoce como el pan eucarístico o pan supersustancial. ¿Sí? Que está de hecho ligada a algo muy especial dentro del rito y el sacramento de las santas iglesias. Ahora, está íntimamente pues relacionado en esta ocasión con la sabiduría gnóstica que desciende del seno del Padre. Y Santiago, hablando de esto, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y de eso vamos a hablar entonces. El venerable maestro nos dice que la gnosis nos ofrece el pan supersustancial, el pan de la sabiduría, y nos señala con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí ahora, cuando se comienza entonces a transformar con su trabajo interior. Y por eso nos dice: saber que la vida es un sueño no significa haberla comprendido. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo. Y ahí es donde entonces esa sabiduría transustancial o supersustancial de la gnosis viene a transformarnos completamente en el terreno de la vida práctica. Debemos saber que nosotros somos criaturas mecánicas moviéndonos dentro de nuestro tren de vida. Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos vivir conscientemente, dice el venerable. Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los hábitos mecánicos, rígidos de una existencia vana y superficial. Y que si observamos nuestra misma existencia, nosotros tenemos entonces ya marcados los momentos en que se despierta, qué hacer inmediatamente de una manera estrictamente mecánica, sin salirse del libreto. Y así entonces nos parece que es la vida vivida exactamente, inteligentemente para uno. Pero en realidad no es más que un proceso mecánico recurrente de la misma existencia. Nos dice en este libro que lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos. Parece que no nos cansamos de estar repitiendo siempre lo mismo. Somos gentes mecánicas, motivo más que suficiente como para carecer de todo sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Ya estamos mecánicos, somos robots, una especie pues precisamente de lo que habla la psicología revolucionaria, del robot psicológico. Esta especie no va a cambiar. Los hábitos nos tienen petrificados, más pensamos que somos libres. Somos espantosamente feos, dice en este tema, pero nos creemos Apolos, lo más bello posible. Entonces este es el problema gran mecánico al que nos encontramos nosotros y a la percepción nuestra muy propia que tenemos
de la existencia diariamente. Nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos anticuados y absurdos, y así es claro que no tenemos una verdadera vida. En vez de vivir, vegetamos miserablemente y no recibimos nuestras impresiones de una manera correcta y de una manera que puedan ser transformadas en nuestra existencia. Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los otros, nos afirma el maestro Samael. Pero ya los planes de vida, los programas de la existencia que se tiene, dije, a tales horas voy a salir, entonces esto, salgo a esto y salgo aquí, hago tal cosa, hago y lo otro, y así sucesivamente vivimos de una manera extremadamente mecanizada. Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa trabajar sobre sí mismo. Y es esto donde está la clave del pan supersustancial de la enseñanza gnóstica, porque nos está enseñando y nos está indicando cómo modificar nuestra propia existencia a partir de un proceso de trabajo psicológico sobre sí mismo, que es interno, que es eminentemente psíquico y no físico, y no es externo. Esto hace entonces que nosotros podamos vivir inteligentemente, de manera atenta, observando nuestro propio interior, de donde se está proyectando la vida externa, los problemas externos o los acontecimientos externos. Surgen definitivamente de una vida interior de una u otra forma afectada en la psicología. Así pues, trabajar sobre sí mismo es toda la clave que entrega el venerable maestro Samael en este libro de Psicología Revolucionaria que hemos estado estudiando. Y para ello nos dice, jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas. Algunos, teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: el trabajo en la oficina no permite trabajar sobre sí mismo. Y dice palabras estas sin sentido, huecas, vanas y absurdas, que solo sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la gran causa. Y es que aquí es donde tenemos nosotros que saber orientar bien lo que es el trabajo psicológico, el trabajo interior. Si usted tiene entonces un trabajo de oficina, indudablemente que en la oficina se le presenta su propio gimnasio psicológico. Y es dentro de ese gimnasio psicológico, ambientado dentro de su área laboral, es donde debe intensificar su trabajo interior. No existe ninguna justificación, salvo que sea indolente, salvo que sea entonces definitivamente algo que uno simplemente quiere justificar su pereza y la falta de comprensión de las necesidades de trabajo. Todos los escenarios de la vida que se nos presentan, y ya alguien en una oficina, ya alguien de obrero en una fábrica, ya alguien en el campo o en la construcción o en el mar o donde quiera que esté, se le va a presentar entonces la oportunidad dentro de ese escenario, dentro de ese ambiente, se le va a presentar entonces el ambiente adecuado, el escenario adecuado para que trabaje sobre sí mismo. Y de acuerdo a cómo se le presente entonces, si mayor intensidad y más complejidad, entonces mejor es el gimnasio. Eso es bien importante porque esto es lo que nosotros definitivamente con lo que nos justificamos. Pero el trabajo sobre sí mismo no es material, está inherente a la vida. Eso depende entonces si nosotros comprendemos cómo vamos a utilizar o
a aprovecharnos de las circunstancias o de los eventos que nos presenten para modificar circunstancias de la vida. Nos dice el venerable que nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las reacciones mecánicas de la existencia. Ahí está el asunto. Que deje de reaccionar mecánicamente, ya en la oficina, ya en la fábrica, ya donde sea. O menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas y reciba auxilio divinal. Y ahí es donde viene el proceso de la asistencia divina a través de la enseñanza, de una enseñanza superior, de las enseñanzas solares de la Gnosis. La Gnosis da esas nuevas ideas y enseña un modus operandi mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. ¿Y cuáles son esas fuerzas superiores a la mente? Las partes superiores de nuestro propio ser interior. Donde quiera que estemos, estamos conectados a nuestro ser. Donde quiera que nos mantengamos y a la hora que estemos en cualquier lugar del mundo, estamos conectados a nuestro ser. Y debemos trascender simple y sencillamente los ambientes de ensoñación y de ilusión que están dentro de la creación misma, dentro de la mente. Y en este caso de la mente animal, de la mente humana. Así que pues el trabajo sobre sí mismo, no existe nada despreciable, ningún momento, ningún instante. Y uno está esperando, por ejemplo, que lo pasen a recoger o esperando el bus ahí en la parada de buses, debe observar sus inquietudes, debe observar su impaciencia, debe observar cómo está, qué está sintiendo, qué está pensando. Y todos esos procesos son parte de la atención dirigida a su interior. Puede decir, es que no puedo trabajar sobre sí mismo porque yo tengo que ir a trabajar. Los que no trabajan, los holgazanes, sí pueden hacerlo. Está equivocado. Y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. Cualquier emoción negativa, reacción, etcétera, debe ser observada. Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Entonces vean ustedes los diversos ambientes que se nos presentan como gimnasio psicológico para poder trabajar sobre sí mismo. Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo para recibir las ideas y fuerzas que vienen de los centros superiores de nuestro propio ser. Y esa relación es de instante en instante, de momento en momento. Así pues, observarnos a sí mismos, dirigir la atención hacia ese mundo interior, hacia esa identidad interior, hacia eso que somos internamente. Eso es importante. Es urgente, inaplazable, impostergable, y de la autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. Y este es lo importantísimo de este sentido de la autoobservación. Porque este sentido de la autoobservación, una vez se aplica y se pone en actividad, lo va a aplicar en cualquier lugar donde se encuentre. Y independientemente de la actividad que esté realizando, debe estarla haciendo de una manera consciente e integral. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse, por ejemplo? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? Otro ejemplo. ¿Estuvo impaciente con el mesero cuando fue a pedir algo? ¿Con su esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera, etcétera. Ven ustedes, cualquier cosa. Cualquier cosa. Por insignificante que parezca, pues es una herramienta o una oportunidad excelente para descubrirse a sí mismo, para observarse a sí mismo. Para trabajar sobre sí, es indispensable trabajar sobre la vida diaria, hoy mismo, y entonces se comprenderá lo que significa aquella frase de la oración del Señor: danos el pan nuestro de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como quiera que lo digan, ¿qué importa? En el libro de la Gran Rebelión dice el maestro que la vida cotidiana, esto es bien importante para nosotros, porque dijimos, ¿y cómo es el sueño? ¿Y cómo es estar dormido? ¿Y cuál es mi sueño?
¿Cómo compruebo que estoy dormido? Dice, la vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, para mantener el cuerpo, para llevar el pan a la casa, para pagar la casa, para mantener la familia, aunque vitales para eso, constituyen el sueño de la conciencia. ¿Y por qué? Porque estamos pregrabados, porque somos criaturas pregrabadas, porque todas esas escenas que vivimos en el trabajo, ya sea de una u otra naturaleza, está pregrabado en nuestra psique y venimos a proyectarlo a través de lo que es tema que vamos a ver la próxima, que es la de retorno y recurrencia, y entonces cómo vamos a comprender ya en la práctica, en hechos, cómo vamos a ver los beneficios del trabajo sobre sí mismo. Nos explica el venerable. La frase cada día significa pan supersustancial en griego, o el pan de lo alto. La gnosis da ese pan de vida en ese doble sentido de ideas y fuerzas. Nos permiten desintegrar errores psicológicos, nos permiten comprendernos a sí mismos, nos permiten transformarnos a sí mismos. Sí. Cada vez que reducimos a polvareda cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica, comenzamos el pan de la sabiduría, comemos el pan de la sabiduría, recibimos un nuevo conocimiento, estamos siendo iluminados. Acuérdense que el yo es tiniebla, y estas tinieblas entonces van cediendo el espacio que ocupan las tinieblas a un porcentaje de luz que está atrapado en ellas mismas. Ese es todo el asunto del trabajo interior. El trabajo es la batalla entre luz y tinieblas dentro de nosotros mismos. Las tinieblas son el ego, y el ego atrapa la luz, tiene atrapada la luz. Y por eso es la importancia que tiene que comprendamos el porqué. El sí mismo es tinieblas, pero dentro de ese sí mismo se esconde la luz. Está atrapada la luz de la conciencia. Hay que comprenderlo. ¿Por qué se necesita trabajar sobre sí mismo y para qué? Porque ese sí mismo tiene dentro de sí la luz de la conciencia. Y si se elimina el sí mismo, si se elimina un defecto, lo que libera en sí es luz. ¿Ven qué interesante? Esa unión y lucha de los contrarios están ahí. Y de hecho produce esa unión y lucha para que el resultado de eso es la iluminación o el despertar de la conciencia. Pero la importancia que tenemos nosotros que comprender el por qué debemos observar, por qué debemos dirigir la atención hacia nuestro interior. No nos esforzamos en poner diapositivas de este tipo para que la idea vaya más o menos comprendiéndose. Pues, y observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ambas exigen atención. Una cosa en el trabajo que nosotros desarrollamos aquí en este mundo, necesitamos ser observadores. No observadores, porque estamos en el mundo de las formas mentales. Y para desarrollar nuestro trabajo tenemos que tener atención en las cosas de la forma y ser muy observadores. Y al mismo tiempo, si queremos trabajar sobre sí mismo también, tenemos que auto-observar nuestras propias reacciones mecánicas en el desarrollo de las actividades en el mundo físico, donde tenemos el cuerpo, y pues hay que mantener el cuerpo y hay que pagar todo lo que se necesita para que el cuerpo esté más o menos bien. Eso es necesidad, eso es necesario. Pero el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Y entonces ya les explicaba por qué. ¿Por qué la autoobservación directa de sí mismo? Porque ese elemento de tiniebla, ese elemento tenebroso que está dentro de nosotros mismos, posee nuestra propia luz. Esas tinieblas del defecto, esas tinieblas del yo psicológico, poseen nuestra conciencia, la atrapan, ahí la tienen. Entonces por eso es que hay que observarlo, comprenderlo, y entonces en la medida de ser posible, entonces trabajar
por desintegrarlo, por eliminarlo. Y de eso se trata entonces el libro de Psicología Revolucionaria. Por eso dice el Venerable que este libro entrega una didáctica exacta para la eliminación del yo. Exacta. Eso es interesante. Entonces, pero si nosotros queremos cambiar y modificar las circunstancias de la vida externa, si nosotros entonces queremos modificar el mundo exterior, debe esa modificación originarse en los cambios internos de nuestro propio nivel de ser. Eso lo hemos estudiado y lo vamos a ver entonces de una manera sintética al terminar el estudio del libro. Necesitamos ir viendo esto de una manera práctica. Necesitamos nosotros observar la causa del por qué actuamos así en el mundo exterior. ¿Y cuál es esa causa interna? Es la que está, dijéramos, proyectando la vida exterior. Y si esa vida exterior hay entonces dificultades y las circunstancias son negativas, es porque hay algo internamente que debe ser modificado para que exteriormente se modifique. Vean la necesidad del por qué. El por qué se habla de eso. En la observación, por ejemplo, del mundo exterior, nosotros vamos a trabajar y ni modo alguien está trabajando, ya sea en una computadora, ya sea en una maquinaria, ya sea elaborando algún producto manufacturado, etcétera, necesita tener la atención puesta hacia afuera. Necesita definitivamente la observación hacia el mundo exterior a través de las ventanas de los sentidos. Necesita concentrarse en la actividad que está haciendo. Pero si te quiere trabajar sobre sí mismo, entonces necesita definitivamente autoobservarse, porque lo que está haciendo hacia afuera un compañero de trabajo podría estarlo viendo también, o el supervisor le puede decir eso está malo, está actuando mal, porque lo está viendo también con los 5 sentidos. Pero sus propios defectos nadie se los va a ver internamente. Va a haber, dijéramos, modos de ser, va a haber entonces tendencias de ser afuera, pero no le está viendo definitivamente las causas de eso. Así que en la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro y para ello los sentidos de percepción externa no nos sirven. Podría ser ciego, podría ser sordo y tener un sentido de autoobservación bien desarrollado. Porque estos sentidos solo nos sirven para proyectar el mundo de los sueños, para proyectar nuestra vida común en esta región del hidrógeno 48 del planeta Tierra. No nos sirven para otra cosa. Motivo más que suficiente como para que sea difícil al neófito y a cualquiera, ¿no?, la observación de sus procesos psicológicos, porque la psiquis no es física. Está del éter para allá y de la 4ª dimensión para arriba. No es observable sensorialmente. Da un poco de risa cuando se ven esos programas en la televisión que hacen de que quieren filmar a los fantasmas y allá andan aquí con luces y sensores. Da un poco de risa porque, bueno, de allá hacen dinero y ganan su vida, está bien. Pero los instrumentos estos están construidos para captar imágenes más sensoriales y muy pocos flujos de energía, pero entonces algunas veces captan entonces algunos movimientos energéticos. Se necesita otro tipo de sentidos desarrollados para eso. Pero es bien importante entonces que en la vida nosotros tenemos que saber equilibrar la vida hacia afuera para mantener, para ganarnos el pan, la comida diaria de la familia o de nosotros mismos, y si estamos con el anhelo de superación espiritual, dijéramos, aprovechar el pan supersustancial que la gnosis nos da para transformarnos internamente.
El punto de partida para la ciencia oficial y para todas las disciplinas académicas que se desarrollan en este mundo es lo práctico. El lado práctico es lo observable y tiene que ser observador, tiene que ser, cualquiera que sea su disciplina. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, es lo autoobservable. Entonces el punto de partida en la ciencia, para la vida común, se necesita entonces afinar sus sentidos de percepción externa, afinarlo. Pero para el punto de vista del trabajo sobre sí mismo, lo que es el trabajo eminentemente de transformación íntima, definitivamente necesitamos desarrollar un sentido de percepción interna. Esa es la autoobservación psicológica. Y dice el venerable que podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas intransigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical. Es obvio, porque está hacia afuera, está observando todo hacia afuera y nunca dirigiendo la atención hacia su interior. Pero es lo que tenemos que ir nosotros comprendiendo a través de este estudio. La observación de es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo, las condiciones externas. Y quiero hacer una casita en este lugar y yo observo el terreno. Y aquí, si le hago aquí, entonces y empieza la cosa a tratar de ver cómo modificaría entonces las condiciones mecánicas del mundo. Y si eso sigue y tiene los suficientes recursos para eso, entonces dentro de tal tiempo, después de ciertas horas de trabajo de los obreros, aparecerá su casa ahí. Pero es una cuestión mecánica externa. No ha cambiado nada en su interior. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno. Y eso es importante. El externo es fundamental en los sentidos y en el razonamiento intelectual. El interno se basa en la experiencia directa de la conciencia. La gnosis nos entrega ese conocimiento. Y no solo el conocimiento interno, hermano, sino que con la aplicación de las ideas solares de la gnosis se vive más intensamente en la parte externa también. Se vive más intensamente y con más inteligencia el mundo exterior también. Por supuesto que de esa manera va a percibir las posibilidades de grandes problemas, de conflictos, va a tratar de percibir entonces cómo puede prevenir dificultades externas mismas en la relación con los demás, en la relación con el medio ambiente, en la relación con el mundo externo. Todo eso sirve. Decir que solo para el interior nos quedaríamos demasiado cortos, porque si voy trabajando internamente se van modificando las condiciones externas también. La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. Las transformaciones externas son fruto de las transformaciones internas que uno pueda desarrollar. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben observarse y las razones para ello, que es lo que estamos haciendo y lo que estoy hablando con ustedes en esta tarde. ¿Cómo entonces y por qué debemos buscar estos procesos? Y como ya he repetido en otras ocasiones y lo repite el venerable maestro en este libro, es importante saber que nosotros nos movemos en dos mundos. En dos mundos, un externo, un exterior y un interior. El primero de estos, pues obviamente donde trabajamos, donde nos movemos, donde vivimos y nos ganamos el salario para sostener la personalidad y el cuerpo nuestro y de todos los que dependen. El segundo, el interno, solo puede ser percibido mediante el sentido de la autoobservación y ese es íntimo.
es íntimo, una relación íntima dentro de uno mismo. ¿Cuál es ese? ¿Qué observamos? Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etcétera. Son internos, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala o todo lo que vemos externamente. Vivimos muchísimo más tiempo, y casi el 100% del tiempo, dentro de nuestro mundo interno, y muy poco externamente. Y aunque no se comprenda, definitivamente esto así es. Se va a acostar y va a reposar un momento y sigue dentro de su mundo interno, sigue entonces pensando, sigue entonces preocupado, sigue entonces provocando imágenes, provocando ideas, etcétera, etcétera. Su vida es más interna que externa. Ahora, ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Eso es irrefutable, dice el venerable. En nuestros mundos internos, en nuestros mundos secretos, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etc. Ahí se da de todo. Ahora, ya en el externo, usted está pensando en hacerle cualquier daño al otro y cuando viene, hola, ¿qué tal muchachito? Ya en el externo, ¿ve? Se finge, no se hace, pero internamente se lo mastica, le desea males, y eso hay que observarlo uno. Y dije, pues, ¿y por qué estoy pensando así de este amigo o de esta amiga? ¿O por qué? Descubrirse uno peleando con el otro y deseándole mal, eso es bien importante, fundamental en nuestro trabajo interior. Fundamental, porque esto debe ser experimentable. Esto que estamos hablando no es una simple teoría, es para experimentarlo. ¿Y dónde? ¿Con otro? No, consigo mismo. Consigo mismo. Eso es. Por eso es que es bien importante esta sabiduría. Y esto definitivamente son ideas solares que vienen de lo más alto. No estamos nosotros definitivamente inventando una cosa a priori de esto que estamos haciendo. Y el sentido místico, el sentido, dijéramos, profundamente, si quisiéramos llamarle religioso, íntimo, es muy, pero muy particular de cada uno de nosotros. Entonces estos dos mundos, el interno y el externo, son verificables experimentalmente. El mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora, en cada instante, en cada momento. De hecho, que quien de verdad quiere conocer estas partes internas, ya sea de la Tierra o del universo, debe encontrar esa información dentro de sí mismo porque ahí está. ¿Ve? Si no, nunca las encontraría, nunca las encontraría. En su vida interior, particular, en sus propios mundos internos, ahí va a encontrar entonces todas las claves. Por eso es el sentido de las palabras de los griegos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Ese es el sentido que tiene de los dioses, de los griegos. Cuanto más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. El exterior y el interior. Y nosotros no podemos apartarnos de eso, porque dejar de vivir en el exterior sería entonces morirse. Pues ya no tiene cuerpo, entonces ya no vive en el mundo exterior, se va entonces de una vez un poco más adentro, porque no tiene cuerpo físico, pero mediante tenga un cuerpo físico, tiene que vivir en ese mundo exterior obligadamente, tener un trabajo, tener un escenario laboral en donde desarrollar su trabajo, entonces para mantener vivo su cuerpo y sus necesidades, y tomar ese ambiente laboral como su gimnasio psicológico para trabajar sobre sí mismo. Pero es que no hay justificación como no para no trabajar sobre sí mismo. Entonces esto es lo importante, tanto más comprenderá en la medida que va viendo entonces
cuando más se explore a sí mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, en el exterior, y ambos son importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Ambos. Pues yo no puedo quedarme, decir, y miren que ahora entonces, no, qué barbaridad, que no me queda tiempo para meditar, que no hay que decir. Bueno, y si entras temprano a trabajar, levántese más temprano a meditar. No se justifique. Entonces ya voy a dejar el trabajo para quedarme solo meditando, ¿y quién le va a dar de comer? Pues sí, hay que equilibrar las cosas, pero hay que equilibrarlas, ¿no? Hay que saber. Y del mismo modo que es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior para no caer en precipicio, para no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etcétera, etcétera. Así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo aprendemos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante el sentido de la autoobservación. Es explorable para sí mismo. La autoexploración, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, eso es fruto de ese sentido de la autoobservación psicológica que nosotros tenemos que observar. Es un mundo interno donde nosotros vivimos y desarrollamos la mayor cantidad de actividades de nuestra propia existencia. En modo alguno, definitivamente intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la gente que tiene, entonces, que todos tenemos que buscar cómo ganarnos la vida. Porque estamos en un mundo externo y este mundo tiene demandas y tiene leyes. Y yo no le puedo llegar a decir al dueño del súper, mire, como yo pasé trabajando sobre sí mismo, voy a llevar estos frijoles gratis. No puedo. No me los van a dar. Necesito eso. Entonces, obviamente, esta es necesaria en la existencia de la personalidad, y para eso hay que darle de comer, hay que vestirlo y hay que darle medicina. Mas ciertamente es algo meramente artificial. No es lo verdadero, lo real en nosotros, eso sí, pero es un instrumento que nos está sirviendo en este momento para poder trabajar sobre sí mismo. Porque vivimos entonces con la personalidad en el escenario ideal para transformarnos psicológicamente. Pero hay que verlo, hay que comprenderlo. Dice el venerable, si el pobre mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre no se aísla, sino que se identifica, vamos a hablar de esto, del aislamiento, con todos los sucesos de la vida práctica y derrocha sus fuerzas en emociones negativas, en autoconsideraciones personales, en vana palabrería insustancial de charla ambigua, nada edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él fuera de lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Fíjense bien, por eso es que no se justifica, no estamos en el tiempo de los ermitaños, no estamos en el tiempo de los monjes, las anacoretas que se van a una cueva. No, en el final de la era, en esta era de Acuario, definitivamente el monje de Acuario debe vivir en medio de la gente, así como estamos nosotros, y desarrollar su trabajo en medio de la gente, en los mercados, donde sea que le toque, debe desarrollarlo, pero de una manera aislada psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Sin identificarse y fascinarse con los eventos de la vida. No se justifica que un estudiante gnóstico o lo que sea ande identificado con movimientos externos y peleando en la calle y diciendo aquí, no, eso no puede. ¿Por qué se va a identificar y fascinar con cosas mecánicas de la vida? Con corrientes de una cosa, corrientes de la otra, cuando debe estar ocupado definitivamente en su propio proceso interior de transformaciones. Deje que los muertos entiendan a los muertos y deje que los muertos griten y deje que protesten, deje que se maten. ¿Qué vamos a hacer? Así es la cruda realidad de esto. Nosotros no podemos modificar el proceso kármico de los países. Y aquellos equivocados sinceros que así han pensado, pues simple y sencillamente han terminado sus días en los calabozos o muertos. No van a modificar nada. Definitivamente nada. Así que esto de la no identificación,
de la no fascinación. Eso es aislarse. Entonces va usted donde están entonces ofreciendo todo lo para una pachanga y todo eso. Ahí están todas las marcas habidas y por haber y le ofrecen. Entonces si se aísla, sabe manejar la situación, sabe convivir ahí, le agarra uno por aquí, lo pone por allá y pasa ahí y no se identifica, pasa, dijéramos, la fiestecita esa y aislado dentro del movimiento que se está haciendo en el mundo físico, está herméticamente sellado y no pierde sus energías y no cae. Esa es la clave para vivir en este mundo. Ciertamente, quien quiera de verdad lograr en el desarrollo de la esencia, debe llegar a estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo, estrechamente relacionado con el silencio. Esto es el tercer estado de conciencia, que vamos a ver entonces en la siguiente clase, que es la autoconciencia infantil. El íntima recordación de sí mismo. La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre el desarrollo interior del hombre vinculado con el desarrollo de Hermes, el gran maestro. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, un avatar egipcio, gran maestro de la luz. Entonces de ahí viene la filosofía hermética. El sello hermético definitivamente significa que seamos capaces de no caer en la fascinación y la identificación ante los eventos que se están generando en el mundo exterior. Y nosotros sufrimos por las cosas que aquí la propaganda y la publicidad y todo eso. ¿Por qué va a sufrir por eso? Hay que comprender cómo este mundo se procesa. Y nosotros debemos estar aislados, estar definitivamente protegidos ante eso. Y eso es la íntima recordación de sí mismo. Eso es el proceso entonces de el sello hermético. El sello hermético. Si uno quiere que algo real crezca en su interioridad, es claro que debe evitar el escape de sus energías psíquicas, y es de lo que estamos hablando. Cuando uno tiene escapes de energía y no está aislado en su intimidad, así podrá lograr el desarrollo de algo real en su psiquis, porque se va acumulando la energía, porque no la pierde, porque no se identifica, porque no se fascinó. Vio pasar entonces ahí la gente gritando y todo eso, y no se fue con ellos gritando también. ¿Sí? Entonces, veamos el mundo en su complejidad. Veamos los movimientos ilusorios del mundo. Nosotros no deberíamos estar metidos en modo alguno en esos movimientos cuando tenemos muchísimo trabajo que hacer con nuestro propio mundo interior, en nuestro propio mundo interior. Así pues, mis queridos amigos y amigas, repito esto que el maestro nos habla sobre lo que es el sueño de la conciencia, que es todo lo que nos rodea, y la vida ordinaria común. Fíjense, el programa de la vida, esto que estamos hablando, la vida común y corriente quiere devorarnos implacablemente. Eso es lo que quiere. Nosotros debemos luchar contra la vida diariamente. Debemos aprender a nadar contra la corriente. Este camino va contra todo eso. Este camino va contra todos esos movimientos. Por eso es que es solitario y muy pocos pueden ir por esta senda. Porque ahí, como dice al principio del libro de Psicología y Revolución, donde va Vicente, donde va toda la gente. Y nosotros no debemos ir por ese camino. ¿A dónde va Raimundo? Donde va todo el mundo. Y ahí peleándose por partidos y por no sé quién. Déjenlos, y que sea presidente quien quiera ser. Dios sabe quién va a poner. No se complique la vida. Ven ustedes entonces, pero ese mundo lo arrastra uno hacia los problemas, lo arrastra porque el programa anticrístico de la vida es definitivamente devorárselo a uno, tragárselo, quitarle la energía de la conciencia.
Nosotros debemos luchar contra la vida diariamente. Debemos aprender a nadar contra esta corriente del diario vivir. Este trabajo va en contra de la vida, se trata de algo distinto a lo de todos los días y que sin embargo debemos practicar de instante en instante. Y quiero referirme a eso que se llama revolución de la conciencia. Ahí debemos ser buenos. Ahí es donde debemos ponernos como decimos aquí, ponernos las pilas. En eso del trabajo interior. Si nuestra actitud hacia la vida diaria es fundamentalmente equivocada, si creemos que todo debe marcharnos bien así porque sí, solo porque nosotros queremos, vamos a tener grandes desengaños en la vida. Y ahí vienen los sufrimientos, el dolor y los sufrimientos. Sacamos la canción psicológica, empezamos a cantar y ahí vamos. Por eso estamos estudiando este libro. La gente quiere que las cosas les salgan bien, así porque sí, porque todos deben marchar de acuerdo con sus planes. Mas la cruda realidad es diferente. En tanto uno no cambia interiormente, gústele o no le guste. Fíjense, gústele o no le guste. Mientras uno no cambie, será víctima de las circunstancias de la vida. Víctima. Por lo tanto, yo de hecho practico una cosa. Un periódico jamás lo leo. Se utiliza, lo más útil es cuando uno pinta la casa y lo pone en el piso para que no se manche. El papel ese y cualquier cosa, de cualquier color que sea, porque lo que ahí está escrito obedece a intereses muy particulares de un grupo o del otro. ¿Y cómo se va a meter usted eso? Eso no es estar aislado, eso ya es estar arrastrado por el proceso de la vida común, el proceso entonces del programa anticrístico. Se dice y se escribe sobre la vida, dice el maestro, muchas estupideces sentimentales, mas este tratado de psicología revolucionaria es diferente. Obvio que sí. Y por eso les decía yo y les afirmaba a mis queridos hermanos y hermanas que este libro nunca se ha estudiado con seriedad. Esta doctrina va al grano, a los hechos concretos y claros y definitivos. Afirma enfáticamente que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre es un bípedo mecánico, inconsciente y dormido. Eso es duro, pues. Y repetirlo uno, pues es fácil, pero comprenderlo y hacerme consciente de que yo soy eso, que eso soy en la medida que yo actúo de esa manera, es duro. Es un lenguaje duro. Pero es la realidad, ni modo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que ver. Y este libro, ¿para quién se lo escribe? ¿Para los demás o para ustedes escribe el maestro? No, para mí. Para mí. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A ustedes que están aquí presentes? No, me lo dice a mí. Así es como debe ser. Y yo soy eso. A lo sumo uno llega entonces en este mundo a ser un buen dueño de casa. Jamás aceptaría la psicología revolucionaria. Cumple con sus deberes como padre, esposo, etc. Y por ello piensa de sí mismo lo mejor. Empero solo sirve a los fines de la naturaleza y eso es todo. Oh, el hombre cumple aquí, buen padre, buen esposo, buen hermano, buen allá, paga todos sus impuestos, buen ciudadano, etc. Pero no hace absolutamente nada para modificar sus procesos internos. Entonces sirve a los intereses de la naturaleza, le da de comer al mundo y punto. Y eso es lo que sigue. Por oposición diremos que existe también un buen dueño de casa, también hay que ser buen dueño de casa, pero que nada contra la corriente del mundo, que paga sus impuestos, que es buen esposo, que es buen hermano, que es buen aquí, pero que también nada contra la corriente del mundo, que no quiere dejarse devorar por la vida, empero estos sujetos son muy escasos en el mundo, no abundan nunca, dice el venerable, no abundan, y de hecho que no lo abundan. Cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este tratado de psicología revolucionaria, obtiene una correcta visión de la vida, y por eso es la importancia que tiene que ustedes tengan ese libro de cabecera, que todos nosotros tengamos ese libro de consulta, la vida. Ya lo hemos estudiado varios temas anteriores y hemos hablado sobre esto. En momentos difíciles se abre y el maestro ahí le da toda la guía para su trabajo.
de una manera cruda y real. Le muestra entonces cómo debe entonces utilizarse esta sabiduría para transformarse a sí mismo, para vencerse a sí mismo y para vencer sobre la vida común. Así que vamos a ver, estudiar, perdón, la próxima ya sería mundo de los temas de la retorno, recurrencia y autoconciencia infantil, para ir entonces aterrizando sobre estos procesos prácticos. Y como dice el maestro ahí, cuando uno se recuerda a sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical, se va transformando, se le va escapando al monstruo de la tierra, ¿no? Se le va saliendo, se va liberando de esto, va salvando su alma, va entonces transformando radicalmente su vida. Para entonces vemos entonces en qué consiste esta autoconciencia infantil, que está relacionado con este tercer estado de conciencia. Para terminar definitivamente ya en los procesos ya del trabajo esotérico gnóstico, la oración, el trabajo para pedir la eliminación de los defectos. Y ahí entonces vamos ya concluyendo lo que es de manera, dijéramos, breve, como lo hemos estudiado, este libro de Psicología Revolucionaria, que complementaremos entonces con el estudio integrado de algunos de los temas de la Gran Rebelión. Llegamos hasta aquí por efectos de trabajo que tenemos que hacer. ¿Alguna preguntita? Pues con gusto vamos a responderla.